Muy buenas noches, queridos amigos. Qué lindo nuevamente poder estar juntos para aprender más acerca de la persona de Jesucristo, acerca de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que conocerlo a Él es tan importante que es definitivamente la gloria del hombre, es el bien del hombre. Todos estamos buscando de alguna manera recibir aquello que nos va a satisfacer de alguna forma. Sin embargo, a menudo no nos damos cuenta que esa satisfacción absoluta la vamos a tener a partir de ese conocimiento de Jesucristo, que no solamente tiene que ver con la palabra, con la letra, tiene que ver con la experiencia a partir de su palabra. Y realmente es mi deseo que en esta noche juntos podamos aprender un poco más acerca de Cristo, acerca del carácter de nuestro Señor. En esta noche yo quería compartirte algo que le puse un título, me atreví a ponerle un título que es La insensata sabiduría. Y la razón por la cual le puse ese título es que me levanté con esta palabra en la cabeza. Y digo, Señor, ¿qué es insensata sabiduría? E inmediatamente vino a mi corazón la imagen del pueblo de Dios cuando tenía que tomar posesión de la tierra prometida. El desafío que ellos tenían por delante era tan pero tan grande que todo lo superaba. Lo superaba las estructuras de la ciudad, lo superaba el enemigo, el tamaño, la capacitación de los enemigos. O sea que avanzar sobre esa realidad, sobre ese desafío, era una insensatez. Sin embargo, la insensatez genuina era dudar de lo que Dios les había dicho. Entonces, de esta manera y bajo esta premisa, vamos a tratar de interpretar la insensata sabiduría y el conocimiento de Dios. Para eso yo quiero invitarte a que puedas abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, y allí vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos refiere. Dice la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para poder interpretar lo que Pablo quiere estar diciendo aquí, debemos de entender en el contexto en donde Pablo está predicando esta palabra, y Pablo no tenía ningún interés en hacer a Dios razonable a su audiencia. La audiencia que estaba escuchando a Pablo exigía de alguna manera razones lógicas, que Dios fuese explicado de una manera que su intelecto lo pudiera tomar y lo pudiera aceptar. Pero Pablo no quería esto, sino Pablo lo que quería era desafiar la confianza de su audiencia, porque el conocer a Dios no era a partir del intelecto, sino sería a partir de la fe. Y este era el desafío que Pablo tenía, como así también es el desafío que nosotros hoy tenemos. ¿Cuántas veces nuestras dudas, nuestros tropiezos, es por pretender que Dios se adapte a nuestro criterio, a nuestro requerimiento? Pero nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que esto es imposible. Vamos a ir primeramente a Isaías 55:8, en lo cual nos da una razón por la cual tratar de interpretar a Dios desde nuestros criterios personales es prácticamente imposible. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces aquí vemos no solamente una brecha, una distancia en cuanto al criterio, en cuanto al pensamiento, sino también vemos una lógica. Muchas veces a la persona que intenta interpretar a Dios considera que lo que Dios hace es ilógico, pero tampoco la persona está dispuesta a aceptar una lógica divina. De hecho, cada vez que uno lee la palabra de Dios, no puede decir aquí no hay lógica. Aún con los sucesos históricos que han ocurrido, no podemos decir no hay lógica, sino todo lo contrario. Es ilógico no aceptar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo de Dios, que Dios con anterioridad a los patriarcas les habló del tiempo en el que el pueblo estaría cautivo en Egipto, el tiempo señalado de manera puntual.
cómo se cumplió, cuando el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, cómo se cumplió el tiempo, cómo las profecías hablaron a partir de Ciro antes que Ciro naciera, cómo en el profeta Isaías el siervo, el Mesías, está descrito de una manera tan perfecta, cómo acontecimientos predichos en esa época hoy se están cumpliendo. No hay manera de decir que la palabra de Dios no tiene una lógica. Sin embargo, a menudo nosotros queremos traer a Dios a nuestra lógica personal y es ahí donde cometemos grandes errores. Pero tenemos que entender que hay una distancia. La misma distancia de la de un niño que pretende conocer las razones de su padre. Cuando su padre está encargado de abastecer a su familia, de proteger su casa, de pelear en los negocios y en lo que sea, si el niño pretende entender el porqué de su padre, por qué hace todo lo que hace, no está capacitado para entenderlo. Pero lógicamente, en la medida que va creciendo, lo va a entender. De la misma manera nosotros, cuán a menudo nuestro razonamiento es tan atrevido que queremos explicar absolutamente todo. Queremos explicar la creación de las cosas, el fin de las cosas, por qué Dios piensa lo que piensa o hace lo que hace. Por eso a veces estamos tan distantes. Por eso el apóstol Pablo nos habla de esa brecha y por eso él quiere ni más ni menos que acercar al hombre la palabra de Dios para que el hombre finalmente pueda confiar en él. En Efesios 4:22 nos habla del por qué nuestros razonamientos, ¿no es cierto?, no pueden comprender al Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está, presta atención a esta palabra, viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir esto? Todos compartimos una misma naturaleza y esa naturaleza está viciada. Algunos de una manera, otros de otra manera, pero está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Que la percepción o como nosotros generamos nuestros razonamientos de alguna manera están empapados por esos criterios que no están bien en nosotros. Desde allí nosotros intentamos interpretar a Dios. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero muchas veces seguramente vos interpretaste a Dios desde cómo vos harías las cosas. Pero mira cómo actúa la lógica. La manera en la que vos haces las cosas siempre te salió bien, entonces menos mal que Dios no hace las cosas como las haces vos o como las hago yo. Hay un pensamiento que es mucho más elevado, un criterio que es mucho más elevado, que amerita, más que razonarlo, creerlo. Desde ahí nosotros comenzamos a tener un entendimiento y un conocimiento nuevo acerca de Dios. Fíjate lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para esto debemos de entender que en un principio Adán es creado en sabiduría, no en insensatez. La sabiduría absoluta de Adán tenía que ver con su confianza en Dios y su obediencia en Dios. Ahora bien, la alternativa que desvía a Adán y Eva tiene que ver con la incredulidad, con la separación de Dios y con la codicia de poder alcanzar desde ellos mismos lo que ellos querían sin Dios. Eso se tradujo a las siguientes generaciones, a la raza humana, y es desde allí, como dice la palabra de Dios, que la naturaleza del hombre está saturada. El pensamiento es de continuo en mal. La independencia de Dios y la codicia es el criterio que está en la naturaleza del hombre y es desde donde el hombre juzga, es desde donde el hombre elabora sus razonamientos y eso de alguna manera es una falacia. ¿Qué quiere decir? Es un proceso que está viciado, que nunca va a poder dar el resultado satisfactorio. Probablemente vos te vas a dar cuenta que en muchas cosas que juzgás pasa exactamente lo mismo. ¿No te ha pasado alguna vez que viste una persona que tenía ojos claros y dijiste, ay, esta persona es, no la conocías, ¿no? Pero viste los ojos claros, tan claros que decís, esta persona es transparente, no oculta nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos podés ser transparente y bueno con los ojos negros o con anteojos de sol, pero la otra persona puede tener los ojos color agua, prácticamente, agua marina, agua, ¿no? Y así todo,
no estar bien adentro. Pero nosotros somos prontos a juzgar. O por ahí una persona peticita que camina muy así, ¿no? Y vos decís, este es un orgulloso. ¿Qué sabes si es un orgulloso? Capaz que está apurado, capaz que es su forma de caminar, pero de esa manera nosotros hacemos criterios y hacemos razonamientos que son falaces. Imagínate estando esto adentro nuestro a la hora de tratar de conocer a Dios desde nosotros mismos. Por supuesto que va a haber una gran brecha. Ahora, el apóstol Pablo se encarga de alguna manera de introducirnos a este conocimiento de parte del Señor. Y dice en Efesios 5:14, por ejemplo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Acá te está hablando de alguna manera de sanear los procesos. Ya dijimos que el hombre natural está viciado en su interior. Entonces, ¿qué pasa? Esos procesos tienen que ser saneados. Si yo repito los ciclos, siempre voy a obtener el mismo resultado. Cambiando de país, cambiando de ciudad, cambiando de mujer, cambiando de lo que sea, siempre voy a obtener los mismos resultados. Pero cuando esos ciclos se rompen y componentes nuevos entran, ahí se empieza a renovar nuestra manera de interpretar. Y desde ahí comenzamos a conocer al Señor. Pero vos fíjate que el requisito que es, despiértate. Tanto la persona que no lo tiene a Cristo como Señor y Salvador está muerta, como aquel también que algún día se entregó, pero que se ha corrido definitivamente y que no está adormecido espiritualmente. Tanto independencia de Dios como adormecimiento es sinónimo de muerte espiritual. O sea que desde allí nosotros no podemos tener un razonamiento, un conocimiento real en cuanto a Dios. ¿Cuántas veces decimos escuchar a Dios y nuestra forma de caminar es dudosa? Esos criterios siguen trabajando adentro nuestro. O aún no tenemos una relación con Dios y decimos Dios nos habló. Esa no es la manera de conocer al Señor. Aquí Pablo está diciendo, levántate de los muertos y te iluminará Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vendrá un criterio nuevo, un criterio renovado que te permita a vos llegar al conocimiento correcto de Dios. También en el versículo 15 dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese andar quiere decir no simplemente con tener un solo criterio estático, sino que en la manera en la que yo me muevo para conocer a Dios yo me voy renovando. La vida cristiana no es una vida de un conocimiento objetivo solamente de la palabra de Dios, sino de una práctica de la palabra de Dios. Y en la medida de que yo lo voy conociendo, en la medida en la que me voy dando cuenta que mis criterios no son tan confiables, sino lo que necesito entender en mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer, tanto en mí como a través mío, a partir de ese momento esa luz comienza a iluminarme y comienzo a salir de la insensatez de mi lógica para comenzar a andar en la sabiduría de la fe. También en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días no son malos. En contexto, Pablo un poquito denunciaba el hecho de que la gente en ese momento se volcaba mucho a la idolatría. Y en forma especial, la idolatría de amar a Baco, a Dios del vino. Esa forma de rendir culto era una forma idolátrica que tenía que ver con un placer descarriado en todos los aspectos. El mal que vive hoy el hombre es, lógicamente, la idolatría. La idolatría es la religión del hombre sin Dios. Y no porque necesariamente adore una deidad, sino porque se adora a sí mismo, adora su placer. Y ese placer le da una forma en la cual él pueda inclinarse y rendir completamente su vida a ello. Teniendo un Señor, teniendo un ídolo, mejor dicho, al cual yo me inclino, ¿cómo desde ahí pretendo tener un razonamiento limpio o un criterio limpio para poder entender a Dios? ¿Por qué no pudo entender el pueblo de Dios en el desierto lo que Dios estaba haciendo en cada momento? Porque su corazón era idólatra. Faltó que Moisés fuese a la presencia de Dios y ellos quedaran un tiempo solo para que inmediatamente volvieran a adorar a sus ídolos. Desde ese lado, desde ese lugar, no se puede interpretar a Dios.
Muchas veces la idolatría no tiene que ver necesariamente con un Dios, tiene que ver con materialismo, tiene que ver con un montón de cosas a las cuales nosotros nos inclinamos. Entonces aquí el apóstol está tratando de que de alguna manera el pueblo entendiera todo lo que está impidiendo que ellos vengan a una renovación en su entendimiento para poder conocer realmente a Dios. Pablo presenta luego las acciones de fe y Pablo presenta la cruz. Esto es muy importante que vos y yo lo podamos entender. En nuestro criterio natural, nosotros escapamos de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el medio donde se dan vuelta los criterios erróneos. En la cruz, mucho es poco. En la cruz, primeros son postreros, postreros son primeros. En la cruz se da vuelta toda la lógica natural para poder comprender la lógica espiritual. En la cruz, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que lo esperaban desde la lógica natural, como un salvador de la sociedad, como un salvador del Imperio Romano, viene como un siervo sufriente, como siervo de los hombres, entregándose a sí mismo, dejándose matar para dar vida eterna a toda la humanidad. Muere como cordero por el pecado del hombre. Esto no entra en la sabiduría del hombre. Por eso dice Pablo que para el hombre esto es locura. Hoy por hoy tenemos la tendencia de esperar un Dios que satisfaga nuestros deseos, que dé a nuestras dádivas lo que nosotros estamos pretendiendo, lo que nosotros estamos queriendo. No es distinto al criterio del Mesías que esperaban. Pero este Mesías vino a darte lo más grande de todo. Vino a darte vida eterna, vino a darte vida nueva y vino a darte de su espíritu para que vos puedas vivir en este tiempo en un conocimiento nuevo y renovado de Dios. Esa es la dádiva que el Señor da en la cruz del Calvario, para lo cual Pablo está señalando, esto al que se pierde es locura. Presta atención, para el que se pierde. Hay dos maneras de caminar en este mundo y no le podemos encontrar una tercera. O andamos en tinieblas o andamos en luz. ¿Qué es andar en tinieblas? Es andar independiente a Dios. ¿Y qué es andar en luz? Es andar en confianza en Cristo, confianza en su palabra, en una intimidad con Él a partir del Espíritu Santo. O andamos en tinieblas o andamos en luz. Si andamos en tinieblas, nuestros razonamientos van a ser falaces. No vamos a poder conocerlo correctamente. Pero si andamos en luz, nuestro entendimiento va a ser renovado según la palabra de verdad, según su Espíritu Santo, y vamos a tener el premio más grande que un hombre y una mujer puede tener, un conocimiento renovado de Cristo. Mirá, el que dice todo esto es Pablo, y Pablo era una persona que según muchos autores, si Pablo no hubiera sido religioso, hubiera sido un filósofo, hubiera sido un sabio destacado en su época. Él tenía todo para poder hablar y hacer de Dios algo razonable, pero él entendía que eso solamente acariciaría el intelecto de las personas, pero no cambiaría la vida de las personas. A veces nos empeñamos como cristianos de hacer razonable a Dios, y nos quedamos solamente con un Dios bueno, no con un Dios completo, no con un Cristo que salva, que sana, que liberta, que renueva, que hace toda una obra completa en cada uno de nosotros. No es a través del razonamiento natural que vamos a conocer a Dios, sino a través de la confianza en su palabra. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar. La cruz no es ni más ni menos que el Evangelio, que la palabra predicada, que es aquello que daría entendimiento real al hombre. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Claramente nos está señalando la palabra de Dios nuestros límites. Cómo nuestra prudencia es buena, pero no alcanza a la hora de interpretar a Dios.
cómo nuestros caminos necesitan ser guiados por Dios para que realmente cumplan su propósito. ¿Cuántas veces empezaste cosas y las dejaste a la mitad? ¿Cuántas veces creíste que un negocio iba a ser bueno, que una compañera, un compañero iba a hacer lo que vos esperabas y realmente después viste que no? Te diste cuenta que realmente lo necesitabas a Él, guiando, dirigiendo y aún corrigiendo tu presente. Porque déjame decirte algo, aunque te hayas equivocado, Él tiene el poder para que vos vuelvas a entregarle tus caminos a Él y allí Él los enderece. También Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Exactamente lo mismo. Esto te está mostrando cómo vos y yo necesitamos una relación de confianza con Dios. La cruz, te vuelvo a repetir, cambia tu lógica natural por una confianza en la palabra de Dios. Allí se renueva el entendimiento, allí se renueva el sentido común y se renueva la lógica. Hoy podemos ver un poquito lo que nos rodea. Podríamos decir que lo que está pasando, me refiero ahora, sino lo que está pasando hace años, durante todos los tiempos, tiene una lógica. Podemos decir que cuando a lo bueno se lo llama malo y a lo malo bueno, cuando hay una ley que apoya esto, podemos decir que eso tiene sentido común y que eso es bueno o eso es un mal aceptado. Pero nos vamos a dar cuenta que a la luz de la palabra de Dios, eso no tiene sentido común, eso no tiene lógica. Y desde ahí no lo vas a conocer a Él. Lo tenemos que conocer desde la confianza, desde la palabra de Dios. Romanos 10:8 ya nos está metiendo más en la interpretación correcta. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra que da sentido común, que da lógica, que a vos te quita de esa falacia, de ese razonamiento, de ese ciclo que te lleva siempre al lugar equivocado. Esa es la palabra. Confiar que Él es el Señor. ¿Cómo interpretamos hoy, querido amigo, la realidad que nos está tocando vivir? Si no entendemos que Él es Señor de todas las cosas, que Él está teniendo un control sobre todas las cosas, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Cómo interpretamos las cosas fuera de los criterios de Dios, fuera del plan eterno de Dios? Tendríamos nuevamente criterios que no nos llevarían a nada. Pero Él dice, esta es la palabra. Si vos lo confesás con tu boca y vos lo creés con tu corazón, porque allí es donde nosotros estamos necesitando cambiar, en esa confianza pura en Jesucristo. La palabra de Dios es para que la fe se despierte en tu vida. No para que el intelecto siga razonando y cuidado, vuelvo a repetirte, esto no te hace ignorante. Muchos creen que ser cristiano es ser ignorante. Vuelvo a repetirte lo mismo. Pablo no era un ignorante. Pablo era un erudito, pero se hizo ignorante por amor a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Se hizo sencillo, se hizo firme, simple. Él habló una palabra de fe, que era la que podía cambiar el corazón de las personas. El día que entregué mi vida a Dios, yo no escuché un gran discurso, solamente una palabra que me dijo, vos necesitas a Dios. Eso fue suficiente para creerlo y para que mi vida cambiara. Vos necesitas una sola palabra. Entender que Cristo es el Señor. Creer en que Él te dio vida eterna y entender que de aquí en adelante Él es el que maneja, Él es el que dirige tu vida. ¿Es eso acaso necedad o es esto sabiduría? ¿De qué manera nos vamos a mover en el tiempo que tenemos por delante? ¿Vamos a seguir siendo sabios en nuestro propio criterio, sabiendo que no hemos llegado muy lejos? ¿O vamos a hacernos sabios en Él, en la palabra de Él, para conocerlo cada día en nuestra vida, para ser renovados en nuestra vida y para poder alcanzar aquel plan completo que Él trazó para vos
y para mí. Yo quiero hacerme insensato para poderme hacer rico en la fe. Y yo te invito a que este pueda ser también tu desafío. Quisiera orar por tu vida, allí en donde estás. Señor amado, queremos realmente en este momento abrir nuestro corazón y queremos que tú nos hagas sabios. Sabemos, Señor mío y Dios mío, que a partir de tu palabra, todos nuestros criterios se desmoronan para que vos te conviertas en nuestra sabiduría. Y sabemos que es en esta sabiduría donde vamos a alcanzar todo aquello que nuestro corazón anhela. El cómo no lo sabemos, pero sabemos que desde ti lo vamos a alcanzar. Queremos que la cruz haga su obra completa en nuestra vida. Y si en esta noche nos estamos dando cuenta de que durante muchos años hemos caminado bajo nuestros propios criterios, hoy puede ser el momento que abramos nuestro corazón para que la luz de Cristo nos ilumine, nos levantemos de la muerte espiritual, de la ignorancia espiritual, para comenzar a caminar el camino que Él trazó para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Querido amigo, gracias por acompañarnos en esta noche y espero que realmente esta palabra haya podido ser de bendición y edificación para tu vida. Nos estamos viendo el día jueves para poder seguir hablando acerca de este libro tan lindo que es Apocalipsis y conociendo cómo Dios a través de su Hijo trató con las iglesias y también, por supuesto, te espero el entrante sábado para poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.